¿Qué ocurre cuando un imperio construye su diversión sobre montañas de cadáveres? Cuando la sangre se convierte en moneda y la muerte en espectáculo. Roma no solo conquistó el mundo con sus legiones, lo entretuvo con algo mucho más oscuro. Bienvenido al infierno con nombre de arena. Bienvenido al lugar donde los hombres eran forjados como acero y desechados como ceniza. Hoy descubrirás la verdad oculta tras las escuelas de gladiadores, esas prisiones de carne donde la esperanza moría antes que los combatientes. Las escuelas de gladiadores no eran academias, eran fábricas de muerte. Imagina una prisión fortificada donde cada amanecer podría ser el último. Muros de piedra tan altos que bloqueaban hasta la luz del sol. Celdas estrechas donde los hombres dormían encadenados como bestias. El olor a sudor, sangre y desesperación impregnaba cada rincón. Estas escuelas, llamadas Ludi Gladiatori, funcionaban como negocios altamente lucrativos para una clase especial de comerciantes, los lanistas. ¿Quiénes eran estos lanistas? Mercaderes de carne humana, empresarios de la muerte. Compraban esclavos, prisioneros de guerra y criminales condenados para convertirlos en gladiadores. Invertían en ellos como quien invierte en ganado. Los alimentaban lo suficiente para mantenerlos fuertes pero nunca libres. Los entrenaban con disciplina militar porque un gladiador débil era dinero perdido en la arena. El lanista más famoso era Cneo Lentulo Batiato, propietario de la escuela en Capua donde comenzaría la rebelión más grande que Roma jamás enfrentó. El entrenamiento era brutal, diseñado para romper al hombre y crear una máquina de matar. Cada mañana comenzaba antes del alba con ejercicios físicos extenuantes que destrozaban músculos y quebraban voluntades. Los gladiadores aprendían técnicas específicas según su categoría. Los murmillones portaban escudo rectangular y gladio corto, peleando como legionarios. Los reciarios usaban red y tridente cazando a sus oponentes como pescadores de almas. Los tracios, como Espartaco, combatían con espada curva y escudo pequeño, dependiendo de velocidad mortal y reflejos de serpiente. Pero el entrenamiento físico era solo el comienzo. Los maestros de armas, llamados doctores, eran exgladiadores que habían sobrevivido suficientes combates para ganarse la libertad. Estos hombres endurecidos enseñaban no solo a luchar, sino a morir con dignidad, porque en Roma un gladiador que suplicaba por su vida era despreciado. Uno que moría con honor era inmortalizado. La paradoja cruel del sistema era esta. Te entrenaban para sobrevivir, pero te exigían estar dispuesto a morir. Te daban fuerza, pero te arrebataban toda esperanza de usarla para ser libre. ¿Cómo era un día típico en estas prisiones de sangre? Despertabas con el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Desayunabas una papilla de cebada que apenas saciaba el hambre. Luego venían horas de entrenamiento con armas de madera primero, para no desperdiciar un gladiador en un accidente de entrenamiento. Golpeabas postes de madera hasta que tus manos sangraban. Esquivabas ataques imaginarios hasta que tus piernas temblaban. Todo mientras los guardias te vigilaban con látigos listos para castigar cualquier señal de debilidad. La alimentación era calculada con precisión diabólica. Los gladiadores recibían una dieta alta en carbohidratos, principalmente cebada y legumbres, para desarrollar una capa de grasa que protegiera órganos vitales durante el combate. Parecían fuertes desde lejos, pero por dentro muchos sufrían desnutrición. El vino estaba prohibido en la mayoría de escuelas. La claridad mental era necesaria para sobrevivir. Un gladiador ebrio era un gladiador muerto, y un gladiador muerto no generaba ganancias. Pero ¿qué ocurría en las noches? Ahí es cuando la verdadera tortura comenzaba. Encerrados en celdas sin ventanas, los gladiadores enfrentaban su peor enemigo, sus propios pensamientos. Sabían que eventualmente serían enviados al anfiteatro. Sabían que las probabilidades de sobrevivir múltiples combates eran casi nulas. Algunos rezaban a los dioses, otros simplemente esperaban que la muerte viniera rápida. Los más peligrosos, como Espartaco, comenzaban a planear algo impensable. El sistema de las escuelas de gladiadores era una máquina perfectamente aceitada de opresión. Los lanistas ganaban fortunas alquilando sus gladiadores para juegos públicos. Los patricios romanos organizaban espectáculos cada vez más elaborados para ganar popularidad política. El pueblo romano rugía extasiado mientras hombres se destrozaban por su diversión. Era un círculo vicioso donde todos ganaban excepto quienes derramaban la sangre, excepto quienes morían para que Roma se divirtiera. Pero había una grieta en este sistema aparentemente inquebrantable, una fisura invisible que crecía en silencio. Porque cuando encierras a los hombres más peligrosos del imperio, cuando los entrenas como guerreros pero los tratas como animales,
Cuando les enseñas a matar pero les niegas toda dignidad, estás creando algo más peligroso que cualquier legión. Estás forjando una tormenta. Y en la escuela de Batiato en Capua, esa tormenta estaba a punto de desatarse. 73. Gladiadores decidirían que preferían morir libres a vivir como bestias, y Roma nunca volvería a ser la misma. ¿Qué necesita un hombre para decidir que la muerte es preferible a la esclavitud? ¿Cuánta humillación puede soportar un guerrero antes de que su espíritu se quiebre o se convierta en furia pura? En el año 73 a.C., en la ciudad de Capua, 73 gladiadores respondieron esa pregunta con sangre y acero. Pero esta historia no comienza con una batalla, comienza con un hombre, un tracio de ojos de tormenta y alma de fuego. Su nombre era Espartaco, y su nombre jamás moriría. Espartaco no nació esclavo. Eso es lo que Roma nunca entendió. Era un guerrero tracio, un pueblo del norte conocido por su ferocidad en combate y su rechazo absoluto a someterse. Había servido como auxiliar en las legiones romanas, peleando en sus guerras, derramando sangre por un imperio que no era el suyo. Pero algo ocurrió. Algunos dicen que desertó, otros que se rebeló contra sus comandantes. La verdad se perdió en el tiempo, pero el resultado fue inevitable. Fue capturado, esclavizado y vendido a Cneo Léntulo Batiato, el lanista más próspero de Capua. En la escuela de Batiato, Espartaco no era solo otro gladiador, era diferente. Mientras otros hombres se resignaban a su destino, él estudiaba. Observaba las rutinas de los guardias, memorizaba cada grieta en los muros, aprendía los patrones de los doctores y la ubicación de cada arma. Pero sobre todo, hablaba. Susurraba palabras de libertad a otros gladiadores en las noches oscuras. Plantaba semillas de rebelión en corazones que habían olvidado lo que significaba ser libre. Era peligroso porque no había perdido la esperanza. Y la esperanza en manos de un guerrero entrenado es más letal que cualquier espada. ¿Pero qué encendió la chispa final? ¿Qué momento específico transformó el resentimiento silencioso en acción desesperada? Fue una orden. Batiato había organizado un espectáculo particularmente elaborado para un patricio romano influyente. Varios gladiadores serían forzados a pelear hasta la muerte sin posibilidad de apelación a la multitud. No habría pollice verso, ese gesto del pulgar que podía salvar una vida. Solo muerte garantizada para entretener a los ricos. Entre los condenados estaba Crixo, un galo gigante y uno de los mejores amigos de Espartaco. Y ahí, en ese momento de injusticia absoluta, la resignación murió. Espartaco reunió a los más desesperados esa noche, 73 hombres en total, tracios, galos, germanos, incluso romanos caídos en desgracia. Hombres de diferentes tierras unidos por una sola verdad. Preferían morir intentando ser libres que vivir como animales para el entretenimiento de Roma. La propuesta era simple y suicida. Escaparían o morirían en el intento. No había plan B. No había retirada, solo un camino hacia adelante pavimentado con sangre y desesperación. Y cada uno de esos 73 hombres dijo que sí. ¿Cómo lo planearon? Con una paciencia que desafiaba su urgencia. Durante semanas robaron herramientas del arsenal de entrenamiento. Un cuchillo aquí, un punzón allá. Pequeños objetos que los guardias nunca notarían porque ¿quién sospecharía de gladiadores que parecían completamente dominados? Espartaco designó roles. ¿Quién atacaría primero? ¿Quién aseguraría las salidas? ¿Quién neutralizaría a los guardias nocturnos? Era estrategia militar aplicada a una prisión. Era genio nacido de la desesperación. Si disfrutas estas historias de estrategia, coraje y batallas que cambiaron el mundo, suscríbete a Gladius Historia. Aquí el acero ruge y las leyendas nunca mueren. Únete a la legión que mantiene viva la historia más épica jamás contada. La noche elegida fue perfecta en su simplicidad. No había luna llena, las nubes ocultaban las estrellas, la oscuridad era su aliada. Cerca de la medianoche, cuando los guardias estaban más relajados, Espartaco dio la señal. Los primeros en moverse fueron los más silenciosos. Se deslizaron por los corredores como sombras. Alcanzaron las cocinas donde habían escondido las armas improvisadas, cuchillos de cocina, pinchos de asador, cualquier cosa que pudiera cortar carne humana. No eran gladios, pero en manos de hombres entrenados para matar, eran suficientes. El primer guardia murió sin emitir un sonido. Una mano sobre su boca, un cuchillo en su garganta. Su cuerpo cayó suave como una sombra. El segundo corrió la misma suerte. Después el tercero.
Los gladiadores se movían con precisión letal porque esto no era una pelea en la arena. Era guerra, era supervivencia. Era cada hombre apostando su vida en un solo momento de locura brillante. Y funcionaba. Cuando los demás guardias finalmente se dieron cuenta de lo que ocurría, ya era demasiado tarde. Los gladiadores habían alcanzado el arsenal principal. Ahora tenían espadas reales, escudos, lanzas. El edificio estalló en caos, gritos, sangre, acero chocando contra acero. Pero esta vez, los gladiadores no peleaban por entretenimiento, peleaban por sus vidas, por su libertad, por cada humillación sufrida, por cada compañero muerto en la arena. Y Roma descubriría que los hombres que pelean por la libertad son infinitamente más peligrosos que los que pelean por monedas. Batiato intentó detenerlos personalmente. El lanista, ese mercader de carne humana, ese empresario de la muerte, tomó su espada y enfrentó a sus propios gladiadores. Fue una decisión estúpida. Espartaco lo vio venir. No hubo duelo honorable, no hubo palabras dramáticas, solo un guerrero tracio ejecutando a un hombre que había comerciado con su vida. Batiato cayó en un charco de su propia sangre. El símbolo de su opresión había sido destruido. Y 73 hombres corrieron hacia la noche, hacia lo desconocido, hacia la libertad o la muerte. Cuando el amanecer llegó, Capua despertó con el horror. La escuela de gladiadores más famosa de Italia había sido saqueada. 73 de los guerreros más peligrosos del imperio estaban libres, y liderándolos estaba un tracio que había aprendido tácticas militares romanas y ahora las usaría contra Roma misma. La chispa había encendido el fuego, y ese fuego se convertiría en un infierno que Roma jamás olvidaría. ¿Qué hace un grupo de esclavos fugitivos cuando el imperio más poderoso del mundo los persigue? ¿Cómo sobreviven 73 gladiadores armados con cuchillos de cocina contra las legiones de Roma? La respuesta que Espartaco y sus hombres dieron cambiaría la historia para siempre, porque no huyeron, no se escondieron. Hicieron algo que Roma consideraba imposible, se convirtieron en un ejército, y ese ejército humillaría a la república más orgullosa de la tierra. La primera noche después de la fuga, los gladiadores corrieron hacia las montañas. No tenían plan más allá de poner distancia entre ellos y Capua. Subieron el monte Vesubio, esa montaña volcánica que dominaba la región como un dios dormido. Las pendientes eran empinadas, traicioneras, pero perfectas para defenderse. Desde la cima podían ver a sus perseguidores acercándose. Tenían altura, tenían visión, y sobre todo tenían algo que ninguna legión romana poseía en ese momento: absoluta desesperación convertida en determinación férrea. Roma reaccionó con arrogancia. El Senado consideró la fuga un problema menor. Esclavos rebeldes no eran algo nuevo. Habían sido aplastados antes y serían aplastados de nuevo. Enviaron a Cayo Claudio Glabro con 3.000 soldados. No legionarios veteranos, soldados comunes, milicia urbana, hombres que nunca habían visto verdadera guerra. Roma estaba tan segura de su victoria que ni siquiera mandó a sus mejores tropas. Ese desprecio sería su primera lección dolorosa. Glabro rodeó el Vesubio con confianza absoluta. Bloqueó el único camino de descenso con sus tropas. Los gladiadores estaban atrapados en la cima, sin comida, sin agua potable abundante, sin salida aparente. Glabro simplemente esperaría a que el hambre hiciera su trabajo. Era estrategia romana básica: asediar, esperar, conquistar. Pero había olvidado algo crucial. Estos no eran soldados ordinarios, eran gladiadores, hombres entrenados para pensar bajo presión extrema. Y su líder era Espartaco, un genio militar forjado en las guerras de Roma. ¿Qué hizo Espartaco? Algo tan brillante que los historiadores romanos tuvieron que admitirlo con vergüenza siglos después. Ordenó a sus hombres tejer cuerdas con las vides silvestres que crecían en la montaña. Cuerdas largas, resistentes, suficientes para descender por el lado opuesto del volcán, el lado que Glabro consideraba inescalable y por tanto no vigilaba. Durante la noche, mientras Roma dormía confiada, 73 gladiadores descendieron en silencio absoluto. Bajaron por acantilados que desafiaban la lógica, y cuando llegaron al fondo, rodearon completamente el campamento de Glabro. El ataque llegó al amanecer. Los romanos despertaron con gritos de guerra en un idioma que no entendían. Gladiadores emergían de la niebla matutina como demonios del inframundo. No había formación, no había orden, solo caos y muerte. Los soldados de Glabro intentaron formar sus filas, pero era demasiado tarde.
Los gladiadores peleaban con la ferocidad de hombres que no tenían nada que perder. Cada golpe era mortal. Cada movimiento era preciso. Habían sido entrenados para matar en situaciones imposibles, y esto era exactamente eso. Glabro huyó. El comandante romano abandonó a sus hombres y corrió para salvar su vida. 3.000 soldados fueron masacrados o dispersados. Y lo más importante, los gladiadores capturaron armas, espadas romanas, escudos, armaduras, lanzas. Por primera vez desde su escape tenían equipo militar real. Por primera vez no eran solo fugitivos desesperados, eran una fuerza de combate legítima. Y la noticia de su victoria se esparció por Italia como fuego en un campo seco. ¿Qué ocurre cuando los esclavos descubren que pueden derrotar a Roma? Algo extraordinario. De las granjas cercanas, de las minas, de las propiedades de los patricios, los esclavos comenzaron a escapar. Huían hacia el Vesubio, hacia Espartaco, hacia la promesa de libertad. 73 se convirtieron en 300, luego 1.000, después 3.000. El ejército de Espartaco crecía cada día, y no eran solo gladiadores ahora, eran pastores, granjeros, mineros, hombres y mujeres que habían vivido toda su vida bajo el yugo romano y finalmente veían una oportunidad de romper sus cadenas. Roma envió más tropas. El pretor Publio Varinio llegó con 2 legiones, 1.000 hombres mejor entrenados que los de Glabro. Varinio era un comandante experimentado. Sabía de táctica militar, pero no entendía contra qué peleaba. Espartaco ya no era solo un gladiador rebelde, se había transformado en un general. Estudiaba el terreno, elegía campos de batalla, usaba emboscadas, dividía sus fuerzas para confundir al enemigo. Aplicaba todo lo que había aprendido como auxiliar en las legiones romanas y lo usaba contra Roma misma. La batalla fue devastadora para Varinio. Espartaco lo derrotó no una sino 2 veces, primero en campo abierto, luego cuando Varinio intentó retirarse. Los gladiadores capturaron los faces del pretor, esos símbolos sagrados de la autoridad romana. Era una humillación sin precedentes. Un esclavo fugitivo había derrotado a 2 comandantes romanos en sucesión. Había capturado suficiente equipo militar para armar a miles de hombres, y su ejército seguía creciendo exponencialmente. Para el final del año 73 a.C., el ejército de Espartaco superaba los 70.000 combatientes. 70.000. De 73 gladiadores desesperados a un ejército que rivalizaba con las legiones de Roma. Controlaban vastas áreas del sur de Italia. Los esclavos en todas partes susurraban su nombre con esperanza. Los patricios lo maldecían con terror. Y el Senado romano finalmente comprendió que no enfrentaban una simple revuelta de esclavos. Enfrentaban una guerra que amenazaba los cimientos mismos de la República. ¿Qué ocurre cuando despiertas a un gigante dormido? Cuando humillas al imperio más poderoso del mundo y le demuestras que sus esclavos pueden derrotarlo. Roma no perdona, Roma no olvida. Y cuando finalmente despertó del shock inicial, desató una furia que haría temblar la tierra. El Senado romano había subestimado a Espartaco, había enviado pretores y milicias. Ahora enviaría legiones completas, ahora enviaría a sus mejores generales, y el precio por desafiar a Roma se pagaría en sangre. En el año 72 a.C., el Senado nombró a 2 cónsules para aplastar la rebelión: Lucio Helio Publícola y Cneo Cornelio Léntulo Clodiano, cada uno con 2 legiones completas, 8.000 hombres de las mejores tropas de Roma por cónsul, 16.000 legionarios veteranos con un solo objetivo: destruir al ejército de esclavos y crucificar a cada rebelde. Pero incluso esto no sería suficiente, porque Espartaco ya no era el gladiador desesperado que había escapado de Capua. Era un general que había derrotado a Roma repetidamente, y sus 70.000 guerreros habían probado la libertad. Preferían morir a volver a las cadenas. Las primeras batallas fueron devastadoras para ambos lados. Espartaco dividió su ejército en 2 grupos principales. Él lideraría uno. Crixo, el gigante galo que había sido su hermano de armas desde Capua, lideraría el otro. Fue un error fatal. Los ejércitos consulares atacaron a Crixo primero en el monte Gargano. La batalla fue un matadero. Los galos pelearon con furia suicida, pero los romanos tenían disciplina superior y números abrumadores. Crixo cayó con 30.000 de sus hombres. Su cuerpo fue mutilado como advertencia. Roma finalmente había probado sangre rebelde. Cuando Espartaco se enteró de la muerte de Crixo, algo dentro de él se quebró. No era solo tristeza, era furia ancestral.
Organizó juegos funerarios como los romanos hacían para sus generales caídos, pero con un giro oscuro. Capturó a 300 prisioneros romanos y los forzó a pelear como gladiadores hasta la muerte. Era venganza, era justicia poética. Era Espartaco diciéndole a Roma que probaría su propia medicina. Los gritos de los romanos muriendo en la arena para entretener a esclavos resonaron como un eco horrible de todo lo que Roma había hecho durante siglos. Pero ¿cuál era el plan de Espartaco ahora? Con 30.000 hombres muertos y 2 ejércitos consulares persiguiéndolo, la situación era desesperada. Espartaco tomó una decisión que confundió a todos. Marchó hacia el norte, hacia los Alpes. Su plan era cruzar las montañas y llevar a su ejército fuera de Italia, devolverlos a sus tierras natales, los galos a Galia, los germanos a Germania, los tracios a Tracia. Era un plan de retirada estratégica. No buscaba conquistar Roma, solo quería que su gente fuera libre. Pero el destino tenía otros planes. Marcus Licinio Craso entró en escena, el hombre más rico de Roma, ambicioso, despiadado, hambriento de gloria militar. Convenció al Senado de darle comando absoluto con 6 legiones, 30.000 soldados bajo sus órdenes. Pero Craso no era solo rico, era inteligente. Sabía que la disciplina romana había fallado ante Espartaco porque los soldados le tenían miedo al ejército de esclavos. Así que Craso revivió una práctica antigua y aterradora: la decimación. Castigó a las legiones cobardes matando a 1 de cada 10 soldados elegidos al azar. Sus propios hombres fueron forzados a matar a sus compañeros con palos y piedras. Era brutalidad calculada para restaurar el miedo y la disciplina. La estrategia de Craso era simple pero efectiva: perseguir, acosar, nunca dar descanso. Construyó muros y trincheras para atrapar al ejército de Espartaco. Mientras tanto, el Senado llamó a Pompeyo desde Hispania y a Lúculo desde Tracia. Roma estaba cerrando el cerco con 3 ejércitos diferentes. Espartaco estaba siendo rodeado lentamente pero con certeza letal. Y entonces ocurrió algo que sellaría su destino: traición desde dentro. Los piratas cilicios habían prometido transportar al ejército de Espartaco a Sicilia. Pagaron el precio en oro saqueado de las villas romanas. Los barcos nunca llegaron. Los piratas tomaron el oro y desaparecieron. Era una trampa. Espartaco estaba atrapado en el sur de Italia con 30.000 hombres restantes, rodeado por 3 ejércitos romanos que sumaban más de 50.000 legionarios. La situación era imposible, pero Espartaco no era un hombre que aceptara lo imposible. Si iba a morir, moriría como un guerrero. La batalla final ocurrió en el río Sele en el año 71 a.C. Espartaco intentó un último ataque desesperado contra Craso. Antes de la batalla, mató a su propio caballo. Cuando sus hombres preguntaron por qué, respondió algo que se convertiría en leyenda: si ganamos, tendré muchos caballos de Roma. Si perdemos, no necesitaré ninguno. Era el guerrero reduciéndose a lo esencial: no huida, no retirada, solo victoria o muerte. La batalla fue apocalíptica. Espartaco luchó como un dios de la guerra. Mató a 2 centuriones que intentaron detenerlo. Avanzó directamente hacia Craso para matarlo personalmente. Si el general caía, quizás sus hombres huirían. Pero nunca alcanzó a Craso. Las legiones lo rodearon, lo acribillaron con lanzas. Siguió luchando incluso de rodillas. Siguió matando romanos incluso cuando la sangre brotaba de docenas de heridas. Cuando finalmente cayó, los romanos no pudieron encontrar su cuerpo entre la montaña de cadáveres. Espartaco murió como había vivido, indomable hasta el final. 6.000 rebeldes capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, 190 kilómetros de cruces, una cada 40 metros, desde Capua hasta Roma. Era la advertencia más brutal de la historia. Esto es lo que ocurre cuando desafías a Roma. Los cuerpos fueron dejados pudrirse durante meses. Las aves carroñeras devoraban la carne mientras los viajeros pasaban en silencio. Era terror como política de Estado. Era Roma demostrando que la libertad tenía un precio demasiado alto para pagarlo. ¿Fue victoria o derrota? Roma diría victoria. Aplastaron la rebelión, mataron al líder, crucificaron a los sobrevivientes. Pero la verdad es más compleja. Espartaco nunca quiso destruir Roma, solo quería ser libre. Y por 2 años, 73 gladiadores se convirtieron en 70.000. Derrotaron ejércitos romanos repetidamente. Demostraron que los esclavos no eran inferiores, que podían pelear, que podían ganar. Y aunque murieron, su legado sobrevivió.
El nombre de Espartaco se convirtió en sinónimo de resistencia contra la opresión. Su historia inspiró rebeliones durante milenios, y hoy, más de 2000 años después, seguimos contando su historia, porque algunos hombres mueren, pero sus nombres nunca mueren. Espartaco es eterno. Su furia contra la injusticia es eterna. Y mientras exista opresión en el mundo, su espíritu seguirá rugiendo. Esta es la historia que Roma intentó enterrar. Este es el legado que nunca muere.